Todos los países de la Tierra tienen un sistema legal. Los ciudadanos de esos países tienen que respetar dicho sistema. Si no lo hacen, son castigados. Hay leyes para el trabajo, hay leyes para la educación, hay leyes para la conducción de vehículos, hay leyes para todas las actividades que el hombre pueda imaginarse, hay leyes para todas las actividades que el ser humano realiza. Y esto es desde épocas inmemoriales. Hubo en los tiempos de Hammurabi el amorreo un código legal. 2000 años, más de 2000 años antes de Cristo venir al mundo. Ha habido leyes que los seres humanos deben respetar. A veces son obligados, impuestos por un caudillo, por un dictador, a veces por lo que llamamos el sistema democrático o la democracia. En todos los países hay un sistema legal. Soy Luis Carballosa. Os hablo para comentar con vosotros Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 3. El autor de esta carta o epístola a los hebreos ha estado hablando en su escritura, en su libro, acerca de la ley. Y ahí la ley se refiere a la ley que Dios dio al pueblo de Israel a través del gran legislador y caudillo llamado Moisés, uno de los hombres más sobresalientes en toda la historia. En el capítulo 10 de Hebreos, versículos del 1 al 3, dice, porque la ley, y ahí se refiere a esa ley que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley contiene la sombra de los bienes venideros. Es decir, la ley anticipa algo que va a ocurrir en el futuro. El mismo Señor Jesucristo, como Rey de Reyes, soberano de la creación, ha de gobernar el universo, incluyendo la tierra, incluyendo a la humanidad. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, es decir, la ley es una sombra, no es la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley hacía provisión para ofrecer sacrificios, pero los sacrificios eran ofrecidos continuamente. ¿Por qué? Porque esos sacrificios no perfeccionan, de manera que el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo una vez al año, todos los años, y todos los sábados los sacerdotes judíos ofrecían el culto a Dios, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera,
cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían ya más conciencia por el pecado. La ley hacía provisión para que en este caso los judíos, pudiesen ofrecer continuamente por sus pecados y a través de el sacerdote y el sumo sacerdote ofrecer también para limpiar sus vidas, sus conciencias. Pero el autor de la epístola a los hebreos nos enseña que vendría un día alguien que ofrecería un sacrificio eterno, un sacrificio que reemplazaría todos los demás sacrificios, que ya no harían falta otros sacrificios, porque este es suficiente, total, permanente. Ese sacrificio único que reemplaza todos los demás sacrificios es el sacrificio de Cristo, porque Él es Dios quien vino a este mundo, se hizo semejante a los hombres, llevó la carga del pecado de la humanidad en su propio ser, en su propia persona, y fue crucificado y murió en la cruz. Fue bajado de aquella cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos, porque Dios no puede permanecer muerto. Por eso dice aquí en el versículo 3 de este pasaje, pero estos sacrificios en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Pero ya Dios, por medio de Cristo, ha ofrecido el sacrificio único, final, total, completo, perfecto y santo. Ya no hacen falta más sacrificios. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo. Da gracias a Dios que un día ese Dios Hijo, ese Hijo Jesucristo, quien es Dios Todopoderoso, vino a este mundo a cumplir el mandato del Padre, a cumplir la promesa del Padre, a cumplir el propósito final del Padre, llevando sobre sí, sobre su propio ser, el pecado del mundo, particularmente el pecado de sus redimidos, el pecado de aquellos cuya redención Él ha completado con su muerte expiatoria, es decir, sustitutoria en la cruz. Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Él dio su vida, derramó su sangre, murió, literalmente murió, pero no permaneció muerto. Él al tercer día resucitó de los muertos. Él es el Cristo vivo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Querido hermano, querido amigo, alza tus ojos al cielo y dale gracias a Dios por la muerte de Cristo y por su gloriosa resurrección. Que a Él sea la gloria, ahora y por los siglos. Amén y amén.